te damos una cordial bienvenida desde los estudios de La Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos. Con la ayuda de Dios aprendemos de su palabra, ¿no es cierto? Reconocemos que somos sus hijos y Él, nuestro Padre Celestial. ¿Qué te parece si ahora, como siempre lo hacemos, oramos? Padre que moras en los cielos, bendícenos en este estudio. Gracias por estar junto con nuestros amigos y poder compenetrarnos en las verdades que tú nos tienes aparejado. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda, si te has unido a través de las redes sociales, este es el momento para compartir este repaso. Claro que sí. Y agradecemos que lo hagas porque para que muchos puedan estudiar los tesoros encontrados en la Biblia, necesitamos compenetrarnos en la palabra de Dios. ¿Sabes, Omar? La hermana Magali Romero Rodríguez, ella nos escribió diciendo lo siguiente: mi Dios les abra las puertas y ventanas de los cielos, los ayude en sus proyectos y me los cubra con su manto de salvación. Gracias, mis pastores, por sus claves bien explicadas. Desde hace años me gusta escucharlos. Que mi Dios ilumine sus caminos con sabiduría de lo alto. Felicitaciones por tener los mejores maestros bíblicos. Oren por mí. Soy miembro de la Iglesia Adventista El Valle en Barranquilla, Colombia. Cuando estaba chiquita, mis padres sintonizaban La Voz de la Esperanza. Gracias, mis pastores. Los llevo siempre en mi corazón. Dios le bendiga, hermana Magali. Amén. Gracias por sus lindas palabras. Oramos por usted y también por los suyos. Amén. Que su fe sea fortalecida cada día. Así y un gran saludo a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Adventista El Valle en Barranquilla, Colombia. Amén, así sea. Bien, Omar, repasemos entonces la lección 4 para el 24 de enero 2026. Se titula Unidad mediante la humildad. ¿Será que esto implica ceder ante los demás, Omar? No. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de lograr la unidad? ¿Será por medio de programas de la iglesia? ¿Y cómo podemos equilibrar nuestro comportamiento, nuestro respeto entre miembros de iglesia y la humildad? Bueno, para eso vamos a abordar estos temas durante el estudio de esta semana. Claro que sí. Y va a ser del todo especial. Porque nos vamos a compenetrar en las epístolas paulinas. Amén. El texto de esta lección se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En la carta de Pablo a los filipenses no hay división de capítulos. El apóstol continúa el tema que comenzó en el capítulo 1. Esto en los manuscritos originales. Claro. Donde recurre al sentido de la ciudadanía cristiana de sus hermanos conversos. Y amplía el tema concentrándose en el desarrollo de la unidad y la humildad del cristiano. Así es. Pablo descubrió su propia alma y reveló la ardiente intensidad de su preocupación por los hermanos filipenses. La manera en que ellos comprendían la naturaleza y el sacrificio de Cristo, las excelsas normas que Pablo añoraba para sus hermanos espirituales y, lógicamente, sus generosas opiniones acerca de sus fieles colaboradores y, claro, su completa entrega a la causa del Evangelio. Ahora, sí, la iglesia de Filipos proporcionó mucho gozo al apóstol. Sin embargo, parece que peligraba la unidad entre sus miembros.
Saben, hermanos, había disensiones y Pablo estaba tan preocupado por esos peligros que dedicó gran parte de su carta a exhortarles a esforzarse por lograr una unidad completa, porque en la unión, bueno, como dicen muchos, reside la fuerza. Ahora, Pablo no se basó exhortando sobre la lealtad personal de ellos hacia él como su consejero espiritual, sino en su amor hacia Cristo como su redentor. Esa era la medida del calibre espiritual para los filipenses. Y el fundamento de la exhortación del apóstol consistía en la necesidad de la unidad, en las enseñanzas y en el ejemplo de Jesús. La Biblia es clara, hermanos. Siempre lo fue. Nada más que a algunos les gusta criticarla. La desunión se originó en el universo, sí, con el famoso Lucifer, porque un solo ángel en el cielo se llenó de orgullo y ambicionó el poder, el cargo, la gloria, la fama. Él fue el primer político. Esa codicia cancerosa se extendió rápidamente, infectando a los ángeles que vivían en el entorno perfecto del cielo. Ahora sí, tristemente, ese orgullo se afianzó en el Edén por el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado para Adán y Eva. No se conformaron con todos los gastos pagos, con toda la utopía que tenían, con todo servido en bandeja. No, querían más. No, como vemos, Omar, a través de la historia humana, el egoísmo y el orgullo han entorpecido nuestra unidad entre hermanos y con Dios. El libro A fin de conocerle, página 173, dice: la cadena áurea del amor que vincula los corazones de los creyentes en unidad, con lazos de compañerismo y amor, y en unión con Cristo y el Padre, establece la perfecta conexión. Solo así será desarraigado el egoísmo. No habrá contiendas ni divisiones, no habrá terquedad en nadie que esté unido con Cristo. ¿Sabes? Sí. Yo me acuerdo cuando alguien se burló de nuestro carro. La persona vino con su flor de Mercedes-Benz y vio nuestro pequeño carro Prius, Toyotita, y se empezó a reír, que eso no tiene pique, que eso no tiene poder, que eso es un auto para las mariposas. Se empezó. Entonces yo le contesté: este auto me lleva al mismo lugar que ese auto te lleva a ti. ¿Cuál es la diferencia? Que a ti te gusta gastar cuando podrías tener algo económico como este. Bueno, siempre, el orgullo. La desunión, el orgullo. ¿Sabes? El amor mutuo hace que nuestros pensamientos sean parecidos y que haya una acción unida. Pablo reconoció esa necesidad y pidió en sus escritos que los hijos de Dios demuestren que están en armonía con Él y entre hermanos. Seguro. Nuestra profesión de fe se contradice cuando somos incapaces de vivir y trabajar armoniosamente con otros cristianos. Muy cierto. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en miembros de su cuerpo y debemos con unidad, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, debemos hacer eso. Seguro. La obra divina entre nosotros solo prosperará si nos unimos, si trabajamos armoniosamente por Cristo y nos afianzamos de las promesas divinas. Amén. Esta semana analizaremos la base bíblica Amén. De la unidad en la iglesia. Nos centraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús y en las lecciones que podemos aprender al contemplarlo, en la manera que podemos crecer para asemejarnos más a Él. Amén. Analicemos el estudio del domingo 18 de enero, titulado Desunión
en Filipos. En septiembre del 2025, Hong, un alpinista de 32 años, desató el arnés que lo protegía y mantenía atado al grupo para sacarse una foto selfie con su celular. Bueno. Ay. Al no estar unido por cuerdas con sus compañeros, perdió el equilibrio y cayó al vacío desde 5.500 metros de altura. Tremendo. El hecho ocurrió en el monte Gongga, el pico más alto en la provincia de Sichuan, China. Wow. Su cuerpo fue encontrado 200 metros más abajo. Qué tristeza. Bueno, es por seguridad que los alpinistas se encuerdan entre sí al escalar una montaña, lógicamente. Así, si un alpinista resbala y cae, no muere en la caída, ¿no es cierto? Los demás lo sostienen con la cuerda hasta que recupera el equilibrio. Y la iglesia debería ser como, lo mismo, como un grupo de alpinistas responsables, conectados. Hermanos. Cuando un miembro tropieza y cae, los demás deberían sostenerlo hasta que se recupere. Como hermanos, debemos estar unidos por el Espíritu Santo. Haber sido una tremenda decepción para Pablo, ver que la iglesia de Filipos, la que había fundado y amado, estaba plagada de rivalidades y consumida por la discordia. Habrá sido terrible para él. Sí, para mí, cuando era pastor, tú también, era terrible ver la desunión cuando existía, ¿no es cierto? En Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, el apóstol utilizó un lenguaje fuerte para describir los problemas existentes. ¿Sabes? Mencionó que la rivalidad era causada por la envidia y el orgullo. Bueno, definitivamente no debiéramos trazar plan alguno si somos impulsados por ambiciones egoístas o un deseo de predominar sobre otros. Si estos motivos están presentes en nosotros, hermanos, y en nuestra iglesia, eso acarrea desunión y en nada puede agradar a Dios. Pablo sugirió que la ambición egoísta es una de las principales causas de desunión dentro de la iglesia. Afirmó en Filipenses capítulo 2, versículo 3, no hagan nada por contienda o vanagloria. Las palabras contienda y vanagloria se traducen respectivamente de los sustantivos griegos eriteia y kenodoxia. Eriteia o contienda aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en las cartas de Pablo. Kenodoxia o vanagloria aparece solo una vez. Curiosamente, el término eriteia no aparece en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y kenodoxia aparece solo 3 veces, pero en los libros no canónicos. Pablo aconsejó que la unidad sea una realidad en la iglesia. No solo debemos evitar la contienda y vanagloria que socavan la armonía, también debemos practicar las virtudes esenciales para fomentar un sentido de unidad. En Filipenses 2:1, Pablo enfatizó que un ambiente armonioso se caracteriza por el consuelo, el amor, la comunión, el afecto y la misericordia. Solo fomentando ese ambiente podremos estar de todo corazón de acuerdo y podremos amar y trabajar unánimes con un mismo propósito. Ahora, Pablo no abogó por la uniformidad, sino la unidad en la diversidad, pero no la diversidad que el mundo explica, sino la que Dios define. Al condenar la ambición egoísta y la vanidad, el apóstol presentó la actitud opuesta, la humildad. Lo explicó detalladamente usando la frase, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3.
Esta idea era tan importante que Pablo la repitió en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Notemos, Pablo no pidió a sus lectores que abandonasen sus intereses personales, pero les instó a considerar a los demás con profunda atención y no con indiferencia. Ahora, Omar, lógicamente Jesús es nuestro ejemplo supremo en este sentido. Por eso Pablo exhortó a su audiencia a cultivar una mentalidad semejante a la de Cristo. Veamos los remedios para la desunión que Pablo enumeró. A ver. En primer lugar, consolación en Cristo, como poderosa motivación. Amén. Segundo, consuelo de amor. Jesús reveló el amor divino y dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. Tercero, comunión del Espíritu. El Espíritu Santo crea una estrecha relación cristiana. Cuarto, afecto entrañable o ternura, manifiesto en la vida de Jesús. Y en quinto lugar, misericordia, cualidad ejemplificada por Jesús y observada en la vida de sus seguidores. Amén. Estos remedios se basan en tener la misma mentalidad, el mismo amor, estar de acuerdo y tener un mismo sentir. Claro que sí, qué imagen tan elocuente, ¿no es cierto? De esta manera vívida, Pablo enfatizó la importancia de la unidad. Según Filipenses 2:5, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Claramente debemos ensalzar la humildad a un nuevo nivel, como uno de los rasgos más atrayentes de nuestro carácter. ¿Crees que es fácil lograrlo, hermano, hermana? De ninguna manera. Solo con la ayuda de Dios. Amén. Pero al estar unidos con Cristo, podremos ser verdaderamente humildes y nunca nos jactaremos de nuestra humildad. Ay, ay, ay. Con Cristo lograremos tener una humildad que fije nuestra vista en la excelencia ajena. Con sencillez obraremos equilibradamente en nuestra relación con Dios y con el plan de salvación. Amén, amén. Que así sea, para gloria y honra de Dios. Al practicar la verdadera humildad, seremos sensibles a nuestros defectos y no nos centraremos en los defectos de otros. Naturalmente, cuando comprendemos debidamente nuestros defectos, veremos a los otros con corazón puro y seremos inducidos a creer que ellos merecen ser respetados. Claro, esto no significa que no vemos los defectos de otros cuando son manifiestos, ¿no es cierto? Pero seremos humildes y discretos en todo momento. Esta virtud cristiana es la que rechaza el egoísmo, la ambición personal y las contiendas. Continuamos con la sección del lunes, 19 de enero. Se titula La fuente de la unidad. Nos place tu compañía. Amén. Te pregunto, ¿ya has compartido este estudio con otros? Si estás en nuestro canal de YouTube, ponle un like o me gusta. Busca y haz clic en el icono de compartir. Así es. Aparecerán varias opciones como redes sociales, correo electrónico, insertar o copiar, o si quieres dar una donación. Al hacerlo, estarás apoyando al ministerio La Voz de la Esperanza. Muchísimas gracias. Bien, reflexionemos entonces, Omar, sobre el énfasis que Pablo le dio a la unidad en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Pablo expresó esencialmente lo mismo, pero de 4 maneras distintas, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? El enfoque de Pablo se basó en la mente, los pensamientos y los sentimientos. Cuando Jesús vivió en esta tierra, los líderes religiosos solían enfatizar
la conducta externa de las personas. Pero Jesús se centró, en los pensamientos y en los sentimientos. La lección menciona el ejemplo del joven rico, quien afirmó que siempre guardó la ley. Sin embargo, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía, lo diera a los pobres y le siguiera, ese joven manifestó apego a sus pertenencias mundanales. Jesús señaló que lo que proviene del corazón o la mente es lo que nos contamina. En Mateo 15:19 y 12:34, Jesús afirmó: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y de la abundancia del corazón habla la boca. Reflejando la enseñanza de Jesús, los consejos de Pablo para lograr la humildad en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4, nos ofrecen una imagen vívida y práctica de la humildad, una cualidad basada en tener sencillez de espíritu, estimando a los que nos rodean más que a nosotros mismos y velando por los intereses ajenos. Esto sí es, más fácil decirlo que hacerlo. ¿No es cierto, hermanos? Pero son principios importantes que debemos tener presentes en todas nuestras interacciones. Seguro. Hay una situación que a menudo se manifiesta en muchas de las conversaciones que tenemos. Por ejemplo, Omar, tú me hablas algo y que a ti te parece sumamente importante, claro, ¿no es cierto? Pero mi mente está revoloteando en cualquier lugar que no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo, no te presto atención y tú me reclamas. Sí, no me estás escuchando, no me estás prestando atención. Sí, lo he hecho. ¿Acaso no sucede eso, Omar? Oh, claro que sí. Tantas veces me ha ocurrido, pero a ti también. Yo estoy en La Lalandia y tú estás preguntando. Es cierto. Eso ocurre. Entonces, ¿a ti te sucede esto? ¿Te habla alguien y no te concentras, no escuchas atentamente para comprender lo que la otra persona te expresa? Y si estás teniendo una discusión, es peor, ni intentas ver el asunto desde la perspectiva de la otra persona. Wow. Ay. Frecuentemente surgen conflictos por malentendidos que podríamos haberlo evitado. Seguro. Con solo escuchar más activa y atentamente. Muy cierto. Si discutes con alguien, puedes acordar en no estar de acuerdo, pero intenta escuchar, intenta comprender el punto de vista del otro. Ese es el primer paso para fomentar una comunicación sana y una confianza positiva. Muy cierto, Omar. En Efesios 4:3, Pablo mencionó que la unidad producida por el Espíritu crea el vínculo de la paz que nos une. Claro. O sea, si hay conflictos, hermanos, el Espíritu Santo puede calmar las aguas y llevarnos a la unidad, creando armonía. Vemos en Efesios 4:13 que Pablo habló de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo esto, hermanos, está interrelacionado. Para que reine la unidad entre nosotros, es vital que tengamos la misma fe, la misma comprensión de las Sagradas Escrituras, que brotan lógicamente del conocimiento de Cristo y sus enseñanzas. Claramente, nada puede ser más perjudicial para la salud de una comunidad de creyentes que la falta, de unidad. Por eso Pablo se dedicó tanto a este tema y dijo que vivir en unidad no es solo una virtud cristiana, es también
un mandamiento. Saben así en Filipenses capítulo 2, versículo 2 y 4, él hizo su petición diciendo lo siguiente: completen mi alegría teniendo un mismo sentir, y que cada uno busque no su propio interés, sino también el de los demás. La lección nos pregunta, y es interesante, ¿qué clase de muerte al yo haría que estimáramos a los demás más que a nosotros mismos? ¿Cuán diferentes serían nuestras relaciones si pusiéramos esto en práctica? Sí, pensándolo, estas dos preguntas, ¿qué piensas tú? ¿Qué nos podrías decir? Ay, cuántas cosas cambiarían, Omar. Es que necesitamos abandonar ese orgullo que hace daño a nuestra alma. Y el secreto está en seguir las pisadas de Jesús, ¿no es cierto? Y ser obedientes a Dios como Cristo lo fue. No hay otra manera. Jesús es la fuente de la unidad entre nosotros como miembros de la familia. Y lo demostró Nesí cuando él dijo, yo y mi Padre una misma cosa somos. Seguro o que sea sí. que desde el cielo la expresión divina fue unidad. Claro, entonces esa unidad es sumamente importante y para lograrla, dejar el orgullo. Wow. Difícil. Tremendo. Pablo enfatizó el tema de la unidad no solo en Filipenses, hermanos, sino también en otros textos. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, 10, y dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este ferviente ruego por la unidad hace resonar una nota que se oye repetidas veces en las palabras de Jesús y de los apóstoles. Vivir en unidad y demostrar amor mutuo son responsabilidades cristianas fundamentales. Es el comportamiento esperado de todos los que seguimos a Jesús. Es cierto. Escudriñemos el estudio del martes 20 de enero, titulado ¿Implante cerebral o cirugía mental? Me encanta este título para hacer sermones. Precioso. Esto suena científico y tecnológico, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Entiendo que un implante cerebral es un dispositivo que se inserta en el cerebro. Una cirugía mental es una neurocirugía, una operación que puede incluir o no un implante. La verdad, lo explicaste muy bien, porque los implantes cerebrales utilizan electrodos, ¿no es cierto?, para estimular o para registrar la actividad neuronal. La neurocirugía abarca, una variedad de procedimientos quirúrgicos en el cerebro. Ahora, la lección menciona lo siguiente: crece en el ámbito mundial el número de empresas que trabajan en una tecnología que combina la capacidad de procesamiento de los ordenadores con la mente humana. Los científicos esperan influir en nuestros pensamientos conectando nuestro cerebro a una computadora. Aunque el uso de implantes insertados en el cerebro humano puede prometer resultados positivos que incluyen ayudar a controlar la epilepsia, la depresión y la enfermedad de Parkinson, no es difícil imaginar ciertos usos siniestros como el control mental. Tremendo. La neurotecnología avanza. Nathan Copeland sufrió un accidente de tráfico en el año 2004 que le provocó una lesión en la médula espinal. A los 18 años quedó tetrapléjico. 10 años después, Nathan decidió someterse a un insólito experimento científico de la Universidad de Pittsburgh, un implante cerebral
que le devolvería sus capacidades sensoriales. Resulta que le introdujeron unos microelectrodos en la corteza somatosensorial y los conectaron con un dispositivo instalado a un brazo robótico. Y la estimulación provocó una sensación similar al tacto. Sorprendentemente, Omar, Nathan sintió lo que era palpar o presionar un objeto y emocionado explicó: cada electrodo penetra en la superficie de mi cerebro y me permite sentir. Esto para mí es una maravillosa realidad. ¡Qué maravilla! Increíble el avance de la tecnología y la ciencia. Pero la creación de Dios es más excelsa. ¿Sabes? El cerebro humano es una de las maravillas más eficientes. Ningún científico lo puede explicar. Nuestro cerebro es como el computador más avanzado jamás creado. El flujo constante de información al que estamos expuestos diariamente programa nuestra mente, condiciona nuestros pensamientos y guía nuestras acciones. Por esta razón, Pablo nos instó a acoplar nuestra mente con la de Cristo. Filipenses 2:5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La frase "este sentir que hubo en Jesús" se traduce en otras versiones como esta manera de pensar de Jesús. Como Jesús, nuestra mente debe estar en un nivel espiritual, algo completamente opuesto a una mente carnal que se menciona en Romanos 8:6. Según Pablo, debemos centrarnos en Cristo. Sin embargo, hay un detalle que debemos entender. Aunque podemos cambiar nuestra forma de pensar, no podemos cambiar nuestro corazón. Solo Dios puede lograrlo. Es un proceso explicado, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17, y también en el libro de Hebreos 4:12. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón mediante la espada del Espíritu y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos verdaderamente, porque por naturaleza, hermanos, nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17:9 lo dice. La palabra hebrea traducida como engañoso es akov y se refiere a un terreno accidentado que nos hace tropezar. Eso significa tener pensamientos tortuosos, retorcidos, perversos. Ay, Omar. Según Romanos capítulo 2, versículo 2, debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿No es cierto? Es cierto. ¿Para qué? Para poder discernir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Claro. Y notemos que el maravilloso milagro, transformador, es iniciado por Dios, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Filipenses capítulo 4, versículo 8, es claro y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Considerando las recomendaciones de Filipenses 4:8, la lección nos pregunta: ¿por qué es tan importante poner en práctica este consejo? ¿Podrías expandir un poco en esto, Nessie? Bueno, Omar, en realidad es que antes de convertirnos, nuestra facultad y capacidad para discernir entre lo que es bueno y malo, está dominado todo por los impulsos carnales, ¿no es cierto? Claro. Ahora,
Cuando ocurre la conversión, nuestra mente es influenciada por el Espíritu Santo y entonces ocurre una metamorfosis. Con alegría empezamos a experimentar esa transformación de nuestra mente. Y bueno, lo notamos en diferentes cosas, porque allí empieza nuestra santificación. Y es algo diario que nos separa externamente de lo que nos mantenía acostumbrados a cosas profanas, y ahora nos esforzamos cada día por seguir más el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Todo es por la fe. Seguro que sí. Qué extraordinario, ¿no es cierto? El cambio es notablemente maravilloso. Donde antes había orgullo, ahora hay humildad. Si había vanidad, ahora hay discreción. Si había corrupción, ahora hay pureza. Amén. La obra de la santificación es progresiva. Y Filipenses 3:13, Pablo escribió: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. La metamorfosis espiritual es continua, requiere introspección y compromiso diario. No es solo evitar el mal o cumplir normas externas, es una transformación interna que nos impulsa a amar a Dios y a vivir para Él. Tremenda Hermano, lección. hermana, te animamos a que busques esa relación transformadora con Cristo. Es el camino hacia una vida llena de propósito y significado. Podrás disfrutar entonces de la presencia de Dios. Seguimos con la parte del miércoles 21 de enero. Se titula La mente de Cristo. Nos embarga inmensa alegría cuando estudias con nosotros. Claro que sí. Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Ahora, la lección menciona al famoso boxeador Muhammad Ali. En agosto de 1963, antes de ganar el Campeonato Mundial de Boxeo de Peso Pesado, lanzó un álbum de discos titulado Yo soy el más grande. Era un tremendo fanfarrón. Indudablemente, Ali era un gran atleta, no lo podemos negar, pero no era un ejemplo a seguir, especialmente si deseamos tener la mente de Cristo. Es que a diferencia de Ali, Jesús fue completamente impecable. Y humilde. Claro, Él fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. En forma impactante, Hebreos 5:8 indica: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esto comprueba la perfecta sumisión de Jesús a la voluntad de su Padre. Nunca se rehusó a someterse, aunque indudablemente muchas veces no le fue fácil. Algunos consideran Filipenses 2, del 5 al 8, el texto en sí más poderoso y hermoso de la Biblia. Ahora, ¿qué te parece? Leamos lo que dice Pablo allí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Maravillosa descripción, ¿En serio? ¿cierto? Jesús, siendo igual a los otros dos miembros de la deidad, no se aferró a su soberanía divina. Se dispuso a hacerse humano, se dedicó a servir, se subordinó a la voluntad de su Padre y murió por nuestros pecados. Ahora, algo muy interesante, hermano, hermana, es que Gálatas capítulo 3, versículo 13, explica que Jesús se hizo maldición por nosotros. Supera la comprensión humana entender cómo Él pudo realizar esa obra para redimirnos. Pablo, anonadado por ese sacrificio, nos aconseja tener la misma disposición de Jesús.
arrepentirnos, humillarnos, sacrificarnos por el bien de los demás, predicar el mensaje de salvación y cumplir nuestro servicio fielmente. Cuán pequeño es cualquier sacrificio que hacemos para servir a aquel a quien profesamos seguir. A menudo sucede que, siendo tan inferiores a Cristo, nos preocupamos más por nuestra reputación frágil. Y esto, hermano, hermana, es algo que cabalmente está en nuestra vida constantemente. Omar, cuán difícil es rendirnos a la voluntad de Dios. Sí lo es. Y por esa razón la lección pregunta, ¿cómo podemos responder a lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Podrías comentar, Omar? Bueno, nosotros tenemos un grave problema, Nessie. El qué dirán. La reputación. Pensamos más en la reputación que en la voluntad de Dios. Y entonces lo que tenemos es que contemplar su perfecto carácter, contemplar sus hechos, contemplar todo lo que Él ha hecho por mí, por ti, por la humanidad y emular su ejemplo. Amén. Nosotros tenemos que ser cual Él. Tenemos que llegar a una compatibilidad de pensamiento, de ideas y de objetivos. Tremendo, tremendo en verdad. Hermano, hermana, tener la mente de Cristo no es para provecho personal, es para servir a los demás. Así es. Pablo sabía que si su audiencia captaba el asombroso sacrificio de Jesús, no habría egoísmo en sus vidas. Es cierto. En forma efectiva, la cruz fue la máxima demostración de la humillación voluntaria de Cristo. Y como lectores de los consejos de Pablo, eso debe producir un profundo efecto en nosotros, destacando en forma indeleble la magnitud del ejemplo que Jesús nos dio al humillarse, al sacrificarse como nuestro Salvador. Indudablemente, nuestra obediencia a Dios no debe tener rastro de egoísmo. No. Debemos emular la obediencia de Cristo hacia el Padre. En la carne fue donde Cristo consintió en obedecer. ¿Sabes, hermano? Era hombre, fue sometido a los mismos deseos de conservar su vida como todos nosotros. Jesús fue tentado por Satanás como lo somos nosotros, pero venció por el poder del Espíritu Santo y así también podemos vencer nosotros. Leo de Sermones Escogidos, tomo 2, página 95. Los que son uno con Cristo tienen la mente de Cristo y hacen las obras de Cristo. Siempre están mejorando, acercándose a Dios, siempre elevando sus almas a Jesús. Cristo es el don sublime. Vino a nuestro mundo, expresó la mente y el carácter de Dios, para que nosotros como seres inteligentes, si deseamos, podamos ver a Dios en la revelación de su Hijo. Al ministrar en esta tierra, Jesús dijo en Mateo 23, versículos 11 y 12, «El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esto refleja lo que Pablo nos exhorta a hacer en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. En términos elocuentes, Pablo expresó lo que había dicho anteriormente en cuanto a no hacer nada por contienda o vanagloria. Teniendo la mente de Cristo, sabemos que hay un cielo que obtener y un infierno que rehuir. ¿Saben? Sí. Cuando yo pienso en ese concepto, me deja temblando. Y a ti, hermano, hermana, si has hablado palabras profanas, tenido labios engañosos o has sido iracundo y rudo, santifica tu mente con la de Cristo. Ay, que así sea. En resumen, hermano, hermana, Jesús se hizo siervo para salvarnos. Obedeció la voluntad de Dios. Claro.
Quienes tengamos una mentalidad como la de Jesús, estaremos dispuestos a hacer lo mismo. Este no es un evento unilateral, Omar. No es algo que solo se desarrolla en una parte de nuestro carácter. Al contrario, revela los principios del desarrollo armonioso de todo nuestro ser. Al superar las debilidades de nuestro carácter vacilante, la piedad y la devoción continua establecerán tal relación con Jesús que llegaremos a tener la mente de Cristo. Pasemos al estudio del jueves 22 de enero, titulado El misterio de la piedad. Ahora, bueno, ¿cómo entender este concepto? Cristo era Dios, pero se convirtió en hombre. Era completamente hombre y era también completamente divino. Suena confuso, pero si Cristo no fue absolutamente hombre, deja de ser nuestro modelo. Y si su divinidad modificó en lo más mínimo su humanidad, deja de ser nuestro ejemplo. ¿Te das cuenta? Su apariencia exterior lo denotaba. Cristo era un ser humano en el más completo sentido de la expresión. ¿Sabes? Al mismo tiempo, era más que eso. Era Dios completamente divino. Es una misteriosa combinación de dos naturalezas, la humana y la divina, hecha posible, por la encarnación. Un versículo impactante es 1 Corintios 8:2, que dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Nunca podremos decir, en cuanto a este tema, yo lo sé todo. No, porque siempre hay algo más que podemos aprender. Y más cierto es esto respecto a la realidad eterna relacionada con la deidad y la encarnación. Pablo frecuentemente mencionó la asombrosa anuencia de Cristo al hacerse hombre. Es un tema que ni la eternidad podrá abarcar por completo. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo resumió la misión de Jesús. Su encarnación, muerte, resurrección, ascensión, incluso aludió a la proclamación del Evangelio a los gentiles, describiendo la conversión de algunos con una increíble economía de palabras. Y el ministerio terrenal de Jesús y, sus resultados forman parte del misterio de la piedad. El término griego misterión, que significa misterio, aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de esas menciones están en las cartas paulinas. Este término misterión tiene un importante peso cristológico en los escritos de Pablo. Por ejemplo, en Romanos 16:25, él vinculó ese misterio con el evangelismo. En Efesios 3, del 2 al 13, habló repetidamente del misterio en el contexto de su propio ministerio con los gentiles. En Efesios capítulo 3, versículo 3 al 4, Pablo señaló que el misterio le fue dado a conocer por revelación. Así pudo tener mejor comprensión del misterio de Cristo. Ahora, sí, diversos estudiosos de la Biblia concuerdan que la frase el misterio de Cristo puede entenderse como el misterio que es Cristo. Interesante, ¿no es cierto? La verdad que Pablo sí. desarrolló esta idea en Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27, donde mencionó un misterio oculto desde los siglos. Aclaró que este misterio entre los gentiles es Cristo en vosotros. Maravilloso. Hermoso, ¿no es cierto? Y en Romanos 11:33, Pablo da a entender que la gracia divina es un misterio
inescrutable. Y así es, hermano, hermana. Jesús estuvo dispuesto a soportar la cruz, menospreciando la vergüenza, como dice Hebreos 12:2. Ahora, Omar, ¿cómo fue posible que el Hijo eterno de Dios, por obra del Espíritu Santo, se convirtiera en un ser divino humano en el vientre de María? Resulta inconcebible. ¿Cómo es que lo infinito y eterno pudo convertirse en un ser humano finito, sujeto a la muerte? ¿Será así que tenía 50% de la genética de María y 50% de la genética divina? No, era completamente hombre y completamente divino. Claro. ¿Cómo explicarlo? Ese es el núcleo de lo que Pablo llamó el misterio de la piedad. En el hermoso himno de Filipenses capítulo 2, Pablo reveló algunos aspectos de esa condescendencia. Veamos las expresiones culticas ahora. Primero, siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6, la palabra morfé, forma, se refiere a su naturaleza divina. Jesús era igual al Padre. Segundo, se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7. Asombrosamente Jesús se dispuso a desprenderse de sus prerrogativas divinas para hacerse humano. Luego se humilló a sí mismo, Filipenses 2:8. Al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la completa servidumbre, lo opuesto de lo que pretendía Lucifer. Y bueno, también está la muerte de Cristo en la cruz, Filipenses 2:8. Esa es la forma más ignominiosa de morir. Y fue profetizada en el consejo de paz de Zacarías 6:13. Y también fue ilustrada por Moisés al levantar la serpiente en Números 21:9. Hermano, hermana, ¿no crees que al saber estas verdades debemos ser más humildes y sumisos a Dios? Amén. Jesús se convirtió en pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Maravilloso amor de Dios. Y en la parte del viernes puedes leer citas preciosas de la hermana White. Dice que la lengua no puede expresar el amor de Dios, ni la pluma lo puede describir. Es cierto. Asegúrate, hermano, hermana, de enriquecer tu vida espiritual leyendo esta parte de la lección. Dios es bueno, Amén. Es fiel y siempre nos ama. Y la verdad que hemos aprendido muchísimo. Recapitulemos. En primer lugar, la virtud de la humildad rechaza el egoísmo, la ambición personal y las contiendas. Número 2, la única fuente de la unidad es Cristo. Número 3, permitamos que Cristo obre un implante milagroso en nuestro cerebro. Número 4, tener la mente de Cristo significa servir a los demás. Número 5, el misterio de la piedad incluye el hecho de que Cristo era Dios, pero se hizo hombre para salvarnos. Dios es asombroso y maravilloso. Sí, lo es. Continuaremos estudiando temas impactantes. El título de la lección de la próxima semana es Brillar como luces en la noche. ¿Prometes que estudiarás con nosotros? Hazlo, por favor. Nos encanta tu compañía. Amén. También por YouTube ofrecemos estudios cortos cada día para que te sea fácil el repaso de la lección. Y este viernes el pastor Grieve presentará un tópico fascinante. Se titula Jesús, la luz del mundo. Y veremos eso en relación al santuario terrenal, Amén. el tabernáculo en el desierto. No te lo pierdas. En nombre de la Voz de la Esperanza agradecemos tus oraciones y tu apoyo financiero. Nos despedimos con un hasta luego. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.